Buenas tardes, mi nombre es Joshua David Camacho Tovar y hoy voy a hablar de los fundamentos de base de datos. Las bases de datos a lo largo de la historia han pasado por múltiples cambios, de maneras rústicas de guardar datos hasta llegar a los computadores en los años 50 y luego pasar a los sistemas de las bases de datos digitales en la nube muchos años después. Lo primero que se le pudo llamar base de datos fueron a las cintas magnéticas de los primeros computadores en la historia, cintas que eran de un gran tamaño y se guardaban en dos grandes carretes donde apenas se podían guardar menos de un byte de información. Y luego, años después, los disquetes, donde el almacenamiento creció tanto que hasta se podía guardar una mega de información. Salto enorme para la época de los años 60 y 70, hasta dar un salto a los discos compactos o bien llamados CDs, donde el salto fue más enorme aún, ya que lograban guardar 700 megas de información, centenares más que su antecesor. Y este cambio se vio nada más en los años 90, donde también vio la luz el programa SQL, programa que aún hoy en día usamos, donde nos permite guardar datos, transcribirlos e incluso categorizarlos y consultarlos de manera rápida y eficiente. Las bases de datos tienen muchas características, pero las principales características de una base de datos es el almacenamiento mismo. Además, sirven para evitar la redundancia de datos, o sea, que se repita muchas veces el mismo dato por algún error en el sistema o que muchos usuarios suben el mismo dato, ya sean fechas, nombres o algo por el estilo. También una principal característica es la consulta de datos, bien sea categorías de datos complejos o no, y sin antes mencionar las copias y restablecimientos de los mismos datos. Pasando ahora a los términos de arquitectura o bien creación de una base de datos, primero tenemos que hacer un análisis de cuán grande debe ser la misma base de datos, para cuántos usuarios, y también conocer el tipo de dato, porque en cualquier momento, si lo estructuramos y de repente llegan miles de usuarios sin que nosotros tuviéramos el programa listo o haber pensado eso anteriormente, este mismo logrará colapsar. Pero teniendo eso en cuenta y solucionándolo desde un inicio, se sigue con la creación de la base de datos en sí, con cualquier tipo de modificación en los datos necesaria para hacerla lo más eficaz que se necesite y se pueda, para luego pasar a subir al servidor, bien sea físico como se hacía anteriormente, donde habían salas muy enormes de maquinaria muy grandes donde se guardaban todos los datos que la empresa manejaba, pero no era rentable esta forma, ya que si por alguna catástrofe o situación no esperada se llega a dañar una sola máquina de esa, eran miles y miles de datos que se terminaban perdiendo. Por eso ahora se opta más por un servidor en la nube. Hoy en día se suele hacer mucho más en la nube por la practicidad que éste genera, ya que no tiene tantos peligros inminentes como el anterior, aunque quizá los costos de mantenimiento de sus servidores lleguen a ser un poco más costosos que los físicos. Estas bases de datos nos dan múltiples ventajas y también desventajas, incluso las principales. Bien se conocen como que serían el almacenamiento, transcripción y consulta eficaz de datos, pero como antes mencionaba, si en algún momento la base de datos colapsa, viene la desventaja de costos adicionales, o también podrían haber ataques cibernéticos o algo que esté fuera de nuestro alcance.